Hola amigos, les saluda Cristian Tello y en este nuevo video vamos a compartir un tema muy interesante de la historia del Perú. Se trata de las guerras civiles entre los españoles. La Segunda Guerra Civil entre los españoles fue la protagonizada por Cristóbal Vaca de Castro, representante de la corona española, y Diego de Almagro el Mozo. Recordemos que la causa fue la disputa por la gobernación del Perú. Además, sabemos que la corona española no reconocía a Diego de Almagro el Mozo como el gobernador oficial de nuestro país. Es por ello que envía al comisionado regio para intervenir Cristóbal Vaca de Castro. Una vez llegado a nuestro continente, Vaca de Castro se entera de que Diego de Almagro el Mozo ha tomado posesión de la gobernación del Perú. Es por eso que organiza un ejército para enfrentarse con él. El enfrentamiento finalmente se da en la llamada Batalla de Chupas, en lo que es Ayacucho, en 1542. En este enfrentamiento vence el ejército de Vaca de Castro. Se dice que la derrota de Almagro el Mozo se produjo por la traición de Pedro de Candia, el artillero, quien desvió la artillería y la inutilizó contra el ejército del comisionado. Finalmente, Diego de Almagro el Mozo es ejecutado en la plaza del Cusco al igual que su padre, y a petición suya también fue enterrado junto con él en la iglesia La Merced en el Cusco. La tercera guerra civil entre españoles fue la llamada Rebelión de los Encomenderos, entre Gonzalo Pizarro versus la corona española. Le llamamos Rebelión de los Encomenderos porque estaba basada en la adjudicación de las encomiendas. Pero ¿qué cosa eran las encomiendas? Las encomiendas fue el primer sistema de explotación que utilizaron los españoles contra los indios en las colonias americanas. Se trataba de adjudicarle a un español centenares de indios que debían pagarle tributo y prestarle servicios personales. Esto en pago a todo el esfuerzo y a la inversión que habían realizado en la invasión y la conquista de los territorios en nuestro continente. Además, el encomendero tenía la obligación de adoctrinar a los indios en la religión cristiana, además de velar por ellos por su integridad, aunque en la realidad sabemos que eso en la mayoría de casos no ocurrió. La causa de esta tercera guerra civil fue el descontento de los encomenderos. ¿Por qué? Por las nuevas leyes de Indias que había dictaminado el rey Carlos I en el año 1542, por mediación del obispo Bartolomé de las Casas, que era pues el protector de los indios. Él pedía pues un mejor trato para ellos, porque en el Caribe había notado que había una gran mortandad. Miles murieron a raíz de las enfermedades que trajeron los españoles, así como el maltrato y la explotación que recibieron por parte de los encomenderos precisamente. Pero ¿qué es lo que establecían estas nuevas leyes de Indias? Recordemos que el rey Carlos I de España estipuló en 1542, entre otras cosas, que los indios de las encomiendas no debían ser tratados como esclavos. Además, debía retribuírseles por su trabajo realizado en las encomiendas. Además, en un punto muy importante, las encomiendas ya no iban a ser hereditarias. Esto quería decir que si el encomendero moría, sus descendientes ya no podían recibir la encomienda, quedaba en posesión de la corona española. Además, otro de los hechos muy importantes era que se creaba finalmente el virreinato del Perú, asimismo la audiencia de Lima. Por ello es que se envía ya en el año 1544 al primer virrey del Perú, representante del rey de España, Blasco Núñez de Vela, quien era un personaje bastante cruel y violento que vino a implantar con severidad las nuevas leyes de Indias. Bien, pero nos preguntamos quién era el líder de esta rebelión de los encomenderos. Se trataba de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, quien en esa época era un encomendero en Charcas, en la actual Bolivia. Pero cuando llega al Cusco, por recomendación de los propios encomenderos para liderar la rebelión, es proclamado allí capitán general. Su lugarteniente fue Francisco de Carvajal, apodado el Demonio de los Andes. Este personaje de más de 80 años era un hombre muy cruento en el campo de batalla. Era también muy versátil, montaba el caballo y bueno, era muy dinámico en todo sentido. Es por eso su apelativo. Francisco de Carvajal le aconseja a Gonzalo Pizarro que se separe definitivamente de la corona española, estableciendo una nueva monarquía en el Perú. Para ello debía casarse con la hija de Francisco Pizarro, su sobrina,
Francisca Pizarro Yupanqui, pero como ya hemos explicado, esto no prosperó porque la hija de Pizarro viajó a España y se casó finalmente no con Gonzalo, sino con Hernando Pizarro tras sus 20 años de prisión. El primer hecho importante en esta tercera guerra civil entre españoles fue la destitución del virrey Blasco Núñez de Vela. Recordemos que los oidores de la Real Audiencia de Lima se sentían cansados de los abusos de este primer virrey. Además, Núñez de Vela quería trasladar el gobierno de Lima hacia Trujillo. Eso provocó que los oidores lo envíen preso con destino a Panamá. De otro lado, Gonzalo Pizarro, por presión de los encomenderos, se trasladó a Lima y aquí fue proclamado oficialmente por las autoridades gobernador del Perú. Asimismo, el virrey Núñez de Vela logra desembarcar en Tumbes y se dirige hacia Quito, donde conforma un nuevo ejército para enfrentarse contra Gonzalo Pizarro. Una vez enterado de los acontecimientos, Gonzalo Pizarro envía su ejército hacia Quito para enfrentarse al ejército del virrey Blasco Núñez de Vela. El enfrentamiento finalmente se produce en la llamada Batalla de Iñaquito en 1546 en los alrededores de la capital ecuatoriana. El triunfo correspondió al ejército de Gonzalo Pizarro, quien vence al ejército del virrey y lo decapita finalmente en el campo de batalla. Al año siguiente, en 1547, en el altiplano, se revela también el capitán Diego de Centeno en nombre de la corona española. A hacerle frente va nada menos que el lugarteniente de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, quien lo vence. Sin embargo, Diego de Centeno logra escapar con dirección a Jauja. El siguiente hecho importante fue el envío de la corona española de su representante, el pacificador Pedro de la Gasca. Recordemos que esta persona era una persona influyente, ya que era el presidente del Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición, que era en aquella época la institución que perseguía a aquellos herejes a la religión cristiana. La estrategia de Pedro de la Gasca fue primero darles perdón a aquellos rebeldes encomenderos. Segundo, iba a reducir con severidad las leyes nuevas de Indias impartidas por el rey Carlos I. Además ofreció un repartimiento nuevo de tierras a los encomenderos. Bien, entonces lo que hace Pedro de la Gasca al momento de llegar a Panamá es tomar posesión de la Armada del Sur, una flota importante de barcos que estaba liderada por Pedro de Hinojosa, una persona que estaba supeditada a Gonzalo Pizarro. En el camino hacia el Perú, Pedro de la Gasca fue capturando o fue reuniendo mayores adeptos a su causa y formando un nuevo ejército, sobre todo con aquellos que se iban o se retiraban de las huestes de Gonzalo Pizarro. El enfrentamiento entre el ejército de Gonzalo Pizarro y Pedro de la Gasca se da finalmente en la llamada Batalla de Jaque-Jaguana. Esto fue en el Cusco en el año 1548. Esta vez la derrota fue para Gonzalo Pizarro, porque el ejército de Pedro de la Gasca logró vencerlo debido a una circunstancia muy importante. Antes de comenzar la batalla, 2000 soldados del ejército de Gonzalo Pizarro se retiraron y se fueron para el bando del pacificador. Este desbande produjo inevitablemente la derrota y la captura tanto de Gonzalo Pizarro como de su lugarteniente Francisco de Carvajal, quienes fueron decapitados en el campo de batalla. Más adelante sus cabezas fueron llevadas hacia Lima y exhibidas en la capital para que la gente se atemorice y no puedan haber nuevas rebeliones. Con la partida de Pedro de la Gasca, finalmente se culmina esta tercera guerra civil. Es así que la Real Audiencia toma la gobernación del Perú hasta la llegada del segundo virrey. La cuarta y última guerra civil entre los españoles fue la llamada Rebelión de los Insatisfechos, entre Francisco Hernández Girón y la Real Audiencia de Lima. La causa principal fue el fin de las encomiendas y también las promesas incumplidas de Pedro de la Gasca. El líder fue Francisco Hernández Girón, un encomendero del Cusco. Entre los principales hechos de esta cuarta guerra civil entre españoles tenemos la llegada del segundo virrey del Perú, Antonio de Mendoza, en el año 1551. Este virrey gobernó solo 10 meses debido a su repentina muerte. Es por ello que la Real Audiencia toma nuevamente la gobernación del Perú. Alentado por estas noticias es que Francisco Hernández Girón logra dos batallas importantes con sus respectivas victorias. Primero, en Villacuri, a un ejército capitaneado por Pablo de Meneses, y segundo, en Chuquinga, a un ejército capitaneado por Alonso de Alvarado. El último enfrentamiento de esta cuarta guerra civil fue la batalla de Pucará, que se realizó en Puno en 1554. Esta vez el ejército liderado por Francisco Hernández Girón, el
líder de los rebeldes insatisfechos, o también llamados los pobres del Perú, fue derrotado por el ejército de la Real Audiencia de Lima, que estuvo capitaneado nada menos que por el arzobispo Jerónimo de Loaiza y por el oidor Santillán. Hernández de Girón logra fugar y se escapa hacia Jauja, pero finalmente es capturado y luego trasladado a Lima para ser ejecutado en la Plaza Mayor. Finalmente veamos cuáles fueron las consecuencias de estas guerras civiles entre españoles. Primero, el fracaso de las gobernaciones como sistemas de gobierno. Recordemos que tanto la gobernación de Nueva Castilla como la de Nueva Toledo significó el enfrentamiento entre los conquistadores. Además, supuso una nueva forma de gobierno, el llamado virreinato, que se consolidó en el Perú. Finalmente, terminó con la muerte de todos los conquistadores que llegaron e invadieron el Tahuantinsuyo. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para que sigamos emitiendo más videos informativos con respecto a la historia del Perú y a la cultura general. Nos vemos.